Todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, ya lo decía Matías, entonces, en nuestros estudios, Carlos Berterret, precandidato a las PASO 2015, y bueno, y después seguiremos seguramente, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Ricardo? Saludos a todos. Yo digo optimista, seguro que el 1,5 lo van a pasar. Estamos viendo eso. Bueno, y otra aclaración, soy puntual. En general... sos puntual. Sí. Ya sabía. Habitualmente le pregunto, como pregunta inicial, digamos, a los candidatos, de esta recorrida intensa de muchos días, visitando diferentes lugares, diferentes estratos sociales, diferentes sexos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, supongo que en alguna oportunidad. Si tuvieras que hacer una síntesis, ¿cuál es el hecho, el acontecimiento, el requerimiento que más te ha conmovido? Bueno, no es de ahora ni de esta recorrida. Prácticamente por la profesión que tengo yo, que es asistente social, que si bien hace mucho que no me desempeño en comunidad porque soy concejal y hay una incompatibilidad con el trabajo en sí, lo puedo hacer de alguna institución privada, evidentemente la profesión deja como un sello en la persona, y esto que es la recorrida, etcétera, en mí es algo habitual, sea como lo hice a través de instituciones dedicadas a la atención social, como al trabajo como concejal. En general, yo trato de ir a los lugares antes de que vengan a donde estoy yo, porque me parece que hasta se deforma o distorsiona la realidad. Vos atendés a una persona que te cuenta sobre tus problemas y eso, y de fondo tenés, no sé, algún recinto del Consejo Deliberante. Es muy distinto de atenderlo en la casa y ver la situación y ver los chicos y ver dónde duermen, etcétera. Desde hace tiempo ya el tema de cuando nosotros planteamos en el 2013 que había 4 ejes de trabajo fundamentales, que por supuesto como todo se amplía y no hay que descartar los demás, pero 4 ejes fundamentales que eran trabajo, vivienda, seguridad y adicciones, lo hacíamos con la convicción de que si ponemos una fuerte impronta en esos 4 temas, cambia Pringles, y que podemos poner en otras cosas el acento y no va a cambiar Pringles por más que lo hagamos muy bien. Así que esas 4 cosas están presentes, pero tengo que hacer algunas aclaraciones. En su momento, la verdad que el tema de seguridad en la periferia o en la parte marginal de Pringles, el reclamo de seguridad no era tan fuerte. Estaba más ligado a otros temas como, yo te he escuchado a vos días anteriores, violencia familiar, violencia social, etcétera. El tema de seguridad hoy en la periferia es muy importante. Le están robando a los pobres, le están robando las garrafas, las gallinas, los animales que tienen para consumir o para vender, la bicicleta que tienen para ir al trabajo, etcétera. Le rompen la puerta cuando no están, le roban cosas. Y ahí vos después lo combinás con robos como el de la sirena o robos como el fanamiento clandestino y te da una sensación de inseguridad general. El tema de adicciones uno llega de otra manera. En general es un tema que no salta a primera, como en una primera lectura de Pringles no salta. Ahora, cuando uno empieza a escarbar un poquito con quien sea, docentes, familiares, ancianos, chicos, etcétera, el tema de las adicciones está presente y con mucha fuerza. Y el tema del trabajo y la vivienda, por supuesto, desde ya, como una constante de hace muchísimos años. Ya sea la construcción de viviendas, como también la refacción de viviendas. Gente que ya tiene su terrenito, que tiene una vivienda precaria y que realmente con muy poco dinero, en relación a lo que sería construir una vivienda total, con muy poco dinero se pueden hacer milagros en esa casa porque ahí ya está. Hay paredes construidas, a veces cerrar una L que tienen como paredes para hacer otra pieza, realmente con muy poco dinero se construye mucho. Y el tema del trabajo que corta todo, realmente el tema del trabajo que
Yo diría que eso, más el tema de las no alternativas de estudio muchas veces, y lo de la vivienda también, es la que nos da la emigración, porque el tema es así, en los censos te van diciendo que cada vez tenés más ancianos cada 10 años. Creo que era en el 90 4.016 personas mayores de 60. Yo sé que la tercera edad no empieza a los 60, está partida arriba, pero yo siempre lo tomé como referencia. 4.016, después en el 2001 4.055 y en el último censo 4.300. La pregunta es, si los ancianos cada vez son más, ¿por qué los habitantes de Pringle cada vez son menos? Y porque escapan en busca de trabajo o de otras oportunidades, incluso de estudios. Hoy salió en una página regional un estudio muy interesante de Bahía Blanca como ciudad universitaria. 30.000, y es muy interesante por todo lo que supone, porque te dice los habitantes que son de Bahía y los que vienen. Y los que vienen te ocupan una casa, y los que vienen pagan un alquiler y compran en esos supermercados. Y realmente hace después a la diferencia de la dinámica de un pueblo, de que si vos tenés un pequeño establecimiento comercial, tengas un paso de personas importante por día por ahí. Yo recuerdo, me voy a ir a un extremo totalmente distinto, pero en uno de sus clásicos viajes, Iván de Pineda fue a Harvard y decía de todo lo que generaba Harvard ligado a la educación, no por el personal, no por lo interno de Harvard, sino lo que generaba como colateral. Claro. No como directamente, sino en forma indirecta, claro. Entonces, Bahía Blanca está generando, salvando incluso, por supuesto, las distancias, pero en todo el ámbito universitario se ha constituido en una ciudad universitaria de gran convocatoria regional. Y esto le da una característica también, porque uno dice, pucha, Bahía tiene el 50%, Bahía Blanca la fue construyendo, por supuesto, no en un día, ¿no? El prestigio de la Universidad Nacional del Sur es muy grande, la tecnológica lo mismo, y después se ha generado como temas coyunturales un montón de cosas más. Pero yo diría, cuando vos pones el eje en esos 4 temas, que son cruciales, indudablemente, ¿cuál es la interrelación entre ellos? Bueno, directo. Mirá, la vivienda forma parte de un sistema de obra pública que por supuesto no se agota con eso, porque después también en el tema obras públicas podés considerar los caminos de tierra rurales, ya sea provinciales o municipales, y cómo impacta eso en la familia rural. En la familia rural porque, a ver, siempre se habla que los caminos rurales se lo plantea como tienen que estar bien para que el productor saque su producto, para que el productor, y por supuesto que es así, tiene que ser así, pero también hay docentes rurales, también hay familias de empleados rurales, entonces es mucho, la familia rural debe ser entendido mucho más que como solamente el productor rural. No, claro, la producción es la primera cuestión, digamos, económica, si se quiere, ¿no? Y después está todo un planteo social, ¿no es cierto?, de ese lado. El tema, la vivienda genera trabajo, la obra pública en general genera trabajo, dentro de las condiciones de inseguridad que puede vivir una ciudad. Yo siempre me encargo de decir esto porque lo estudié y tengo la experiencia empírica. Yo esto lo viví, lo trabajé cuando estaba en su momento en un organismo que tenía que ver con la prevención y asistencia de drogadictos. Yo sé que todo adicto no es un delincuente y sé que todo delincuente no necesariamente es un adicto. O sea, esa relación siempre la quiero establecer no es claramente. Ni simbiótica ni matemática. No, exactamente, no es así, no es una relación directa, pero indudablemente hay entre esos dos círculos una parte que se toca y hace que adicción y delincuencia en una parte de eso, pequeño quizás, pero que influye en Pringles, esté de la mano. Y a la vez, siguiendo esta cadena que vos me pediste que planteara, yo sé que hay dos grupos de personas, que es el adicto y el suicida, con un perfil muy parecido, un perfil psicológico muy parecido, que
que algún día fuera de campaña, si querés lo hablamos, o si querés ahora, porque realmente a mí el tema me apasiona. Por algo, cuando se quiso hacer el grupo de prevención y asistencia al suicida, se puso proyecto de vida, porque son personas, porque generando un proyecto de vida es la herramienta primera, principal y la primera instancia de prevención para alejar esas dos posibilidades. Así que tenés ahí una serie de hilo conductor entre las cuatro cosas, donde en general se dice cuál agarrarías primero. Yo digo, hay tres cosas que son planificación, presupuesto y gabinete, que es lo que te permite abarcar todo. Porque si no, si vamos en cuestión de prioridades, había temas que no se empezarían nunca, porque vos decís, no, primero hay otro más importante, y primero hay otro más importante. La herramienta que tiene un intendente al decir, yo planifico las distintas áreas, armo un gabinete que cubra las distintas áreas, y le determino un presupuesto a las distintas áreas, me permite avanzar con estas cuatro que te dije, pero también muchas más, no sé, deporte, cultura, la parte sociosanitaria. Yo quiero, yo creo que no es una novedad si digo que es el fuerte mío, y en general te diría que con respecto al resto de los candidatos me parece que es una herramienta muy importante que tengo para presentar en cuanto al conocimiento de la realidad social y herramientas o ideas o programas como para transformarla. Pero el tema social y de salud, para mí, visto como una sola cosa, es importantísimo en la manera que impacta en todo Pringles, ¿no? Que yo creo que en algunas cosas se está manejando bien y en otras no se está manejando bien. Yo creo que... ¿Vos te acordás, Florial Ferrara, el que fue ministro de Salud de Oscar? No. Él fue el creador del programa ATAM2, Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud. Y la atención primaria de la salud... En la época de Cafiero, ¿no es? De Cafiero, creo que también trabajó en los equipos de salud de don Oscar Allende. Sí, tenés razón. Él viene de ahí. Él viene de ahí, y después Cafiero lo incorpora, y ahí nace la ATAM2, pero en realidad el trabajo... Él lo hizo en aquel momento en villas nacientes, crecientes del conurbano, en forma, iba a decir espectacular, no, espectacular no es la palabra, en forma efectiva, eficiente, diagramada, etcétera. Que algunos dicen, bueno, para eso están las salas médicas. Las salas médicas, la palabra bien lo dice cuando dicen que es un efector de salud. Tiene que crear el efecto a partir de la sala médica. Muchas veces las salas médicas terminan siendo pequeños hospitales, cuando en realidad su función es otra. El desafío de salud ya no pasa por el médico o por la enfermera, pasa por hábitos de vida, pasa por los basurales clandestinos, pasa por el agua que tomamos, pasa por un montón de... Uno podría sintetizarlo eso diciendo, un verdadero plan de salud, más que curar, previene. Exacto. Bueno, ¿querés que te diga algo parecido? Yo lo pensé, y esto por supuesto que yo considero al profesional médico y de enfermería como fundamental en un esquema de salud, pero aquella frase que dice, la guerra es algo muy importante para dejarlo solo en manos de los militares. Exacto. Y así podríamos decir, lo puedo hacer con mi profesión. La cuestión social es algo muy importante para dejarla solo en manos de los asistentes sociales. Y el tema salud es algo muy, muy abarcativo, muy integral, como para dejarlo solo en manos de los médicos. Tiene que involucrar a un montón de disciplinas científicas, de áreas de trabajo. Pega o repercute más el tema cloaca y agua corriente muchas veces en el tema de salud que otras profesiones. Díaz Bermúdez decía, mirá, si yo voy si hay una comunidad donde están todos enfermos por depresión porque no tienen una fábrica, no necesitas 1000 psiquiatras, necesitas una fábrica. Seguro. El efecto, volvemos a lo mismo, el beneficiario directo. Un gran pragmático era. Ramón era una persona excelente y un amigo. Bueno, vos sabés que yo normalmente, es decir, estoy convencido por otro lado, ¿no? Pero normalmente le hago esta pregunta a los candidatos porque cuando vos hace un ratito hablabas de los jóvenes que se van, de la falta de oportunidades, esto tiene una clara denominación. Esto se llama desarraigo. Y para mí el desarraigo en la República Argentina, pese a que es un factor pandémico, digamos,
Sin embargo, ha habido procesos donde se ha acelerado más. Y yo relaciono esto estrictamente con la coparticipación federal. Es imposible solucionar los problemas de un país tan extenso como el nuestro si realmente esta coparticipación actual de el 24, fracción para las provincias y el 75 y fracción para el Tesoro Nacional, no, digamos, si no se invierte esta espiral, si la solución no es por lo menos 50 y 50, o un poco parecido, o un poco más todavía para las provincias, creo que solución federal no hay posible. Va a haber remedio, va a haber política, va a haber populismo, va a haber progresismo, va a haber diferentes disfraces donde los diputados provinciales, los senadores provinciales, los nacionales, los funcionarios van a aparecer con subsidios, van a aparecer con partidas, van a aparecer... Y yo creo que, al menos corregime si no lo ves así, vos que tenés experiencia en el entramado social, esto no tiene que ser una cuestión de la disponibilidad o no de un funcionario que no vive en Pringles. Esto lo tiene que determinar el funcionario, los funcionarios de Pringles que digan, tenemos estas necesidades y vamos a invertir en esto, no en que traigan, está bien que traigan un subsidio para un club, perfecto, está bien, si viene de arriba no da golpe, como dice el refrán, pero la verdad que se tiene que estructurar desde abajo para poder determinar fehacientemente cuál es la necesidad y convenientemente concurrir con la solución. Cuando planteo esto a los oficialismos, dicen, no, pero no sabés la cantidad de planes que hay de nación, lo que pasa que los intendentes no saben reclamarlo, no saben. Yo tengo la impresión, por lo menos esto es lo que ha pasado, que depende de la vinculación política y si el intendente de turno tiene afinidad o no con el gobernador, las cosas son de una manera o de otra manera. ¿Cómo ves las cosas vos? Es decir, ¿cómo plantearías las cosas en esa materia? No, con un 80% de coincidencia, por darle un porcentaje, con lo que decís. Vos sabés que hace mucho tiempo un economista que se lo encuadra dentro de la derecha económica, que es López Murphy, decía que la coparticipación debería ser a la inversa. Los municipios coparticipar a las provincias y las provincias coparticipar a la nación. Ese sería un verdadero esquema federal. Ese es un esquema federal, exactamente. Lo dice un tipo de derecha, entonces decís, no, eso está mal. Parece que hay que... Claro. Pero la verdad que, la realidad es que cuando una persona dice una verdad, sea del ámbito que sea, le tenés que dar la razón y yo con eso estoy de acuerdo. Es cierto que hay muchos programas nacionales y provinciales y que están desaprovechados. A mí el otro día hablando con un arquitecto, hace cuestión de un mes y medio por ahí, me plantea el programa Mejor Vivir. Y el programa, porque estábamos hablando de las viviendas, el programa Mejor Vivir es un programa que está orientado a viviendas de más de 30 años de antigüedad, bueno, en determinadas condiciones, etcétera, y es tipo subsidios para mejoramiento de vivienda, lo que fue en otro momento el CAF y todos esos programas así. Y ese programa yo lo hablé con un montón de personas de todos los partidos políticos, nadie lo conocía. Entonces yo creo que hay en las grietas del sistema, como decía Antonio Trócoli, en las grietas del sistema, yo creo que hay mucha potencialidad para aprovechar. De cualquier manera, dicho esto, que sería, si querés, la diferencia que tengo con el planteo tuyo, pero dicho esto a mí me ha pasado en 2 ocasiones ir con planes específicos al Ministerio de Desarrollo Social creado desde Pringles. Uno hace mucho, fue en el año 89-90, donde había armado algo parecido a lo que hoy quiere hacer el proyecto Hambre Cero, que la coordinación de las instituciones asistenciales, etcétera, generara un nuevo sistema que articule los recursos y que no los superponga y no se desperdicien. Entonces, ¿para qué esto? Para que a vos no te llegue 4 y al otro le llegue 0, y que a vos, si habemos 5 instituciones y todos te damos aceite y harina, vas a tener un aparador lleno de aceite y harina y te va a faltar verdura y todo de una dieta equilibrada. Bueno, había llamado a responsables, yo me acuerdo Rubén dos Santos estaba en Cáritas, bueno, a un montón de personas viendo cómo se podía hacer, y cuando Miguel Vega, que era secretario de Bienestar Social, lo lleva a La Plata, una funcionaria lo levantó en peso porque dice que eso
se chocaba y le pisaba un programa provincial que había puesto en marcha ella. Como que iba, ¿qué me querés hacer la contra? Era un poco. La segunda experiencia que tengo la tuve mucho después. Yo no recuerdo si era con Jorge Penini o Telémaco Subijana. Creo que era Jorge Penini, que era director de producción, para mí uno de los mejores funcionarios que yo vi. Y acá habíamos armado un programa que era de atención domiciliaria al anciano en riesgo. Entonces decíamos que el hogar de ancianos tenía que estar bien porque es la cara estatal de cómo se debe tratar a los ancianos, pero te quedaban un montón de geriátricos particulares afuera sin supervisar y que ellos se tenían que supervisar, pero cuando vos sumabas todo eso te quedaba mucha más gente afuera y no es como ahora, eran la mayoría sin jubilación, sin pensión, sin cobertura de obra social, gente que vivía por lo que le daban los vecinos, por lo que recogían de las basuras, etcétera. Y entonces armamos este programa, que era un programa a partir del domicilio, llevarlo a bañar al hospital, arreglarle cosas mínimas en la casa, peluquería, pedicuría, detección temprana de enfermedades como diabetes, colesterol, etcétera. Y cuando lo presentamos en La Plata, nos escucharon, porque aparte llevábamos con Jorge estadísticas, llevábamos testimonios, porque había evaluación por parte de las familias del servicio. Y nos dijeron que sí, pero que ellos en ese momento estaban impulsando los centros de día de tercera edad. Que es lo mismo que yo te dijera, ¿me puedes dar bulones? No, porque voy a comprar milanesa. O sea, son dos cosas distintas. Por ahí en un día podés necesitar bulones para un trabajo y milanesas para comer. Bueno, acá era más o menos lo mismo y tampoco lo aceptaron. Entonces, en ese sentido, total la razón. O sea, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden generar de acá, desde Coronel Pringles, con diálogo, Yo, por ejemplo, creo que uno de los fuertes míos es el diálogo a partir de lo institucional, que se puede generar con el Consejo Deliberante. Yo creo que una característica, casi te diría, de los últimos 20 años de gobierno, es que se ha pasado de una relación de chispazos con el Consejo Deliberante a una relación empalagosa de palmadas en el hombro, pero desde lo institucional, que es el respeto, el diálogo y el respeto entre la institución, Departamento Ejecutivo y Consejo Deliberante es muy mala, que se ha dado como resultado un montón de ordenanzas incumplidas y que esas ordenanzas incumplidas no es una cuestión de me siento ofendido porque no cumpliste mi ordenanza. Esas ordenanzas cumplen tareas fundamentales en la comunidad de Coronel Pringles, abordan temas fundamentales de la comunidad de Coronel Pringles. Y a veces me pasa que estás con un vecino y te dicen, ¿por qué la planta? Le digo, miren, la planta hay una ordenanza sancionada hace 8 meses, una ordenanza nueva donde incluso está el tema de comercialización, de la elaboración industrial sobre la basura, pero también hay una ordenanza sobre las líneas de transporte de colectivos que hizo el radicalismo, y hubo ordenanzas sobre el tema de cuidado del medio ambiente, el tema del agua, el tema de residuos peligrosos que hizo Eduardo de Vega. Es decir, hay muchas y hay toda una catarata de ordenanzas de carácter social y de transparencia en la gestión pública que hicimos los concejales de Compromiso Pringles. Quizás en los años del Consejo Deliberante no sé si ha habido alguna vez una catarata sobre temas sociales y de transparencia tan fundamentales como los que hay ahora y no están siendo aplicados. Entonces, sería bueno partir del diálogo por acá, un diálogo político y multisectorial. Hoy leí que en Coronel Suárez se hizo algo así, para elevar después un petitorio conjunto a provincia, pero partimos de lo mismo. Seguimos pidiéndole, por favor, algo que el federalismo impone por derecho, digamos así. Yo tengo además, por los años vividos, por las cosas vistas, no tengo ninguna duda que si le doy 10 millones de pesos a la Municipalidad de Pringles, con el control del Consejo Deliberante y un grupo de instituciones de Pringles, que vos nombraste algunas, se pueden ampliar. Sí. La utilización de esos fondos va a ser 1000 veces más eficiente que 20 millones en una oficina en la provincia de Buenos Aires, con todos los problemas que pueden en el tránsito ocurrir entre eso.
Estoy seguro de la eficiencia de eso. Sí. Estoy Ahora, absoluta. Te puedo Sí. si querés corregir en algo o aportar algo más. En realidad esos 10 millones que vos decís le llegan de más. Porque cuando vos tomás el presupuesto de provincia para un año y después se mide al finalizar el año, provincia está creciendo en la coparticipación al municipio 30 millones de pesos aproximadamente por año. Parte de esos 30 millones están presupuestados, porque son los que te dijeron en el presupuesto te vamos a mandar. Después la inflación, una serie de cuestiones hacen que te mandan más dinero. En ese dinero están, yo no sé si 10, 5 u 8 millones o 12 millones de pesos, que bien el municipio podría hacer lo que decís vos. Si es una plata que no estaba pensada, esa plata se puede de alguna manera resolver de esta manera. Como decís vos, el presupuesto participativo, que es un proyecto de resolución que hicimos nosotros y que por la buena insistencia de una vecina de Coronel Pringles, que es Mirta Esteves, lo vamos a presentar como ordenanza, como hay en otros lugares de la nación. Y el presupuesto participativo es eso, destinar un punto de la coparticipación de libre disponibilidad para distintos sectores. Nuestra propuesta fue siempre empezar con Indio Rico, porque Indio Rico tiene sectores delimitados geográficamente muy claros, pero también tiene un sentido de pertenencia y de pertinencia, de abocación a la tarea, de identidad, etcétera, que a través de una audiencia pública los mismos vecinos pueden determinar cuáles serían las prioridades para el distrito. La idea después es, aplicado eso en Indio Rico, viendo la falencia, la carencia, lo que hay que afinar, es aplicarlo en una sectorización regional del casco urbano. Utilizarlo como prototipo, digamos. Exactamente, como prueba piloto para después ver cómo se puede aplicar en el resto de Coronel Pringles. Lo que generaría muchas cosas. Eficacia, fondos dirigidos a problemas realmente sentidos o fundamentales de la comunidad, pero después algo que tiene un valor en sí, que es la participación. Cuando el vecino vea que se participa y que esa participación cambia de alguna manera su vida, crece la participación, que es algo que habíamos hablado la otra vez cuando estuvimos con Lisandro y con Mario. Cuando en algún momento alguien dijo que se vayan todos y no vino una oleada de participación nueva, eso implicó que se queden todos, o al menos que se quede la mayoría. Y la participación es como un elemento fundamental dentro de la democracia, más allá de los resultados que consiga. En este caso, consiguiendo resultados. ¿Vos crees que la política tiene cierto desprestigio y entonces hay gente que no quiere incurrir? No tengo ninguna duda. Para no meterse en el barro, como pero se dice, no tengo ninguna duda. Yo algo que me satisfizo mucho de esta lista que pudimos armar es que tiene 5 o 6 personas ya con continuidad, o sea, que saben lo que es la función pública, que la han ejercido, que no se la cuentan, que les está hablando, y Lisandro, y Amanda Jauregui, que fue concejal en otros tiempos, y Elizabeth Mondará, y Adriana Carballo. Tiene gente que se ha acercado, que ha participado de la lista, pero con mucha menor participación en el ejercicio real, Marionel, por ejemplo, pero después tiene una oleada de Mario gente es un joven. tipo con un espectro también interesante en la parte Pero empresaria. Comercio, industria, relación con el campo, ONG, realmente lo de Mario es como personalidad, como perfil aplicado al rol de concejal, para mí es excelente. Él es muy autocrítico y dice, pero con la tarea que han hecho ustedes, Mario va a hacer una tarea mejor, porque su condición, esto que digo yo no es intuición, las condiciones de él así me lo hacen ver. Pero después hay una oleada de gente joven, de gente nueva, que realmente a mí me deja muy conforme, y gente que ha tomado la decisión. Mirá vos, hay gente, incluso más, hay gente que no aceptó estar en la lista por miedo, pero no por miedo al desprestigio, porque no sé si voy a ser capaz, pero que la familia lo empujaba para que aceptara. La familia, el padre, la madre, los hermanos le decían, agarrá, vos vas a andar bien, y la persona no se animó. Pero después hay un montón de anécdotas que han surgido en esta lista
de gente que ha tomado la decisión muy conscientemente, con responsabilidad, etcétera. Ahora, yo entiendo que los miedos y las dudas pueden venir de eso, de repente estar expuesto y que te comas, no sé, porque hoy las redes sociales permiten tantas cosas, permiten enterarte de una necesidad, permiten, no sé, Internet en general es así. Sí, hay que estar muy atento. Pero también permite el que te destrocen un anónimo sin también por supuesto. Y eso creo que le tiene miedo a la gente. Internet es a veces, y lo digo, quiero que se entienda, un exceso de libertad. Sí. Aunque amo la libertad y estoy sí. aquí sentado por la libertad de poder decir, el día que no pueda decir lo que pienso, me retiraré a mis aposentos. Carlos, esta situación de ser un frente local, digamos, ¿no? ¿Le quita posibilidades hacia arriba de interrelación, de no tener referentes de pronto a nivel seccional? No, también le puede pasar a un partido político que gane acá y se encuentre con otro signo político distinto arriba. Yo te digo que es para mí lo que puede de alguna manera entorpecer o ayudar. Y es cómo te tomes vos esa relación con provincia o con municipio. Algunas cosas las dice frecuentemente Lisandro, no es cuestión de ser obediente, sumiso, obsecuente, ni es cuestión de ir a patear escritorios o puertas, ninguna de las dos cosas, o hacer declaraciones explosivas acá pensando que allá no se van a enterar. Para mí la relación tiene que ser seria y se tiene que empezar a cimentar desde ahora. Nosotros no lo hemos tomado como una cuestión secundaria. Si gana Massa, ¿qué pasa? ¿Cómo es el circuito para llegar a él? En ese caso, por la relación de Lisandro, un circuito directo. Bien, ahora vamos a suponer que gane Macri. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la vía nuestra de acceso a él? Vamos a suponer que gane Scioli. ¿Qué pasa? ¿Cómo accedemos nosotros a ese lugar? Y ya desde ese entonces estamos teniendo diálogo con un montón de sectores a distinto nivel, porque la verdad es que nunca nos hemos negado a nada. Mirá, siempre algo que tomó Estado Público, que nunca fue secreto, cuando Héctor Gay, hace cuestión de 9 meses aproximadamente, vino a Pringles y pidió hablar con nosotros. ¿Cómo no lo vamos a recibir? Es una persona que puede ser diputada, senadora electa, intendente. En ese momento se mencionaba que iba a ser el candidato a senador provincial. Y está muy bien posicionado. Muy bien posicionado. En ese momento lo que se decía que iba a ser el candidato a senador provincial, y realmente cómo no recibirlo. Y en su momento lo hemos recibido a Mócero, y en su momento lo hemos recibido, no sé, al Rabino Berman. Es decir, siempre hemos tenido buen diálogo con todo, y otros muchos más, diputados, etcétera, Toti Flores. Con mucha gente hemos tenido diálogo. Otro gran batallador, el Toti Flores. A mí Toti Flores, te digo la verdad, me parece... A ver, no quiero ofender a nadie, pero yo creo que Lilita Carrió quizás sean un contrapeso uno de otro. Pero es una lástima que Toti Flores, para mí hubiera sido un precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires excelente. Una persona sencilla, trabajadora, que hay que estar muchas horas con él y ver la filosofía de pensamiento que tiene, y realmente a mí es una de las personas que me seduciría como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me lo ha dicho gente que no tiene nada que ver con el perfil ideológico de él. Esto que vos decís, me lo ha dicho gente que no tiene el mismo perfil ideológico, pero que ha rescatado la forma de trabajar, la seriedad, la responsabilidad, y que ha reproducido realmente un fenómeno. Dejar los subsidios para generar trabajo, ¿no? Bueno, pero aparte cómo lo hizo, porque en su momento él nos hizo juez y delator de los que aceptaban los planes sociales. Él dijo, cada uno sabe su realidad. Hubo gente que aceptó los planes sociales, nosotros no los juzgamos, no los cuestionamos, cada uno sabe su realidad, nosotros optamos por esto. Y terminan organizando una cooperativa de trabajo con múltiples aristas, porque después se agregaron jardines maternales, instancias educativas, fuentes laborales, que realmente es para sacarse el sombrero.
De manera que, volviendo un poco a tu pregunta inicial, nosotros ya estamos trabajando en cómo relacionarnos el día después. Yo creo que lo peor que podés hacer en cualquiera de los temas es dejarlo librado a la Bartola, lo que ya hemos hablado. El tiempo no acomoda todo. El tiempo, yo no digo que en algunas cuestiones no las acomoda solo el paso del tiempo, pero yo creo en la intervención, yo creo en la planificación. Mirá, te cuento una anécdota de mucho tiempo atrás. Yo estaba en Cáritas, en San Pablo, en Punta Alta. Y habíamos era director, siendo muy joven, de Cáritas San Pablo de Punta Alta. Y yo veía los distintos estilos que había. Uno se desesperaba por la cuestión asistencial, corriendo para todo lado, qué sé yo. Había un sacerdote que decía, Dios proveerá. Y el día de entrega le llegaba un camión con determinadas cosas que yo siempre salvaba. Y yo decía que si yo fuera de ese estilo me moriría infartado. Yo no, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, para mí la planificación obsesiva de todo, de metas y ponernos esta meta y por qué no la cumplimos y cómo podemos, pongamos alternativas A, B y C para un mismo problema, para mí es casi forma parte de mi personalidad. Y en ese sentido, cuando Rosendo Fraga dice, miren, los dirigentes pueden cambiar de ideología, pero no cambian de personalidad, no, yo el reaseguro por ahí de muchas de las cosas que propongo tienen que ver con mi personalidad. La austeridad tiene que ver con mi personalidad, no tiene que ver la puntualidad, el decir voy a entrar al trabajo y cruzarme cuando entro a la municipalidad con los empleados municipales, forma parte de mi personalidad. El sentirme mal cuando se empieza un acto media hora o 40 minutos tarde y ves chicos pasando frío, centros de jubilados pasando frío con la bandera, porque simplemente se retrasa un acto, el repudio que me ejerce eso tiene que ver con mi personalidad. O sea, no tengo que pensarlo, no tiene que ver con algo doctrinario e ideológico, es mi forma de ser. Dos preguntitas finales con respuesta rápida en lo posible. Bueno. Una es un planteo. En realidad, digo esto en función de las cuestiones. Es simplemente una evaluación de probabilidades, ¿no? Sí. Compromiso Pringles puede llegar a perder algunos votos con la ida del candidato D'Annunzio por el gen socialismo. Esa es una variante. Y la otra es, una vez concluida la interna de Cambiemos, donde inevitablemente van a quedar asperezas, eso es bastante lógico, ¿no? Compromiso Pringles puede recolectar, puede tener, ustedes evalúan que pueden ser el canal de viabilización de los descontentos de Cambiemos. Bien, las dos preguntas tienen una respuesta como bloque. Yo creo que depende del resultado de las PASO. Si el resultado en las PASO los coloca en los primeros lugares, sin ninguna duda, creo que el perfil de como va a pasar, me parece, Ricardo. O sea, ya a esta altura te digo por qué, porque no hablamos, no solo es sensaciones, a veces hasta encuestas que nos llegan de los otros partidos políticos. No las hacemos nosotros, las hacen otros partidos políticos y siempre se filtra el resultado para el lado nuestro a través de alguna persona amiga o lo que sea. Entonces, estamos expectantes, optimismos, no sobradores, porque, vuelvo a lo mismo, a Dios rogando y con el mazo dando, nosotros tenemos que trabajar de la misma manera que lo hicimos siempre. Con Osvaldo o sin Osvaldo, que antes integraba el partido nuestro y ahora no, la recorrida de las calles debe ser lo mismo, de toda la periferia, el mensaje, las reuniones grupales, barriales, etcétera, todo tiene que ser de la misma manera, así que la forma de trabajo nuestro no lo cambia. Y yo creo que ya pasó en el 2013. En el 2013 pasamos de 3.700 votos a 5.300. Yo me acuerdo que al otro día de las elecciones, la noche de las elecciones, yo dije que por la forma de ser de los candidatos de Compromiso Pringles y del partido en sí, era el que más condiciones tenía para hacer un buen pique corto en el repunte de voto. Y yo calculaba sinceramente, lo dije, entre 700 y 1.000 votos. Es decir, yo pensaba que íbamos a estar entre los 4.400 y los 4.700 votos. Sin embargo, vinieron 5.300.
porque creo que, de alguna manera, Compromiso Pringles recoge cosas de lo que es el justicialismo en general. Yo soy justicialista y por lo tanto un justicialista poniéndome el voto a mí, de ninguna manera se siente que esté traicionando al partido, pero también de muchas personas amantes de lo institucional que piensan que el empleado público no puede ser presionado ante una campaña electoral, que no se pueden utilizar vehículos oficiales para pegar pancartas, los carteles a la entrada de la ruta, porque el diálogo institucional entre Ejecutivo y Consejo Deliberante tiene que ser fluido y óptimo, y en ese sentido creo que también ahí encuentran una puerta de entrada radicales, republicanos, con amplia defensa de lo institucional, y en ese sentido pienso que sí que se pueden volcar los votos hacia nosotros. Y la última tiene que ver con algo que dijiste que estuvo sobrevolando la entrevista. Se supone que todos los candidatos que se presentan son personas de bien, ¿no es cierto? Los otros candidatos. ¿Estarías dispuesto, porque te hago esta pregunta porque yo creo que la problemática de Pringles, la del país en general, pero la de Pringles en particular, no puede ser resuelta en un periodo de 4 años del mandato de un intendente, de 4 ni siquiera de 8. Entonces tiene que sobrevolar eso, tiene que sobrepasar eso. ¿Estarías dispuesto a formar, a integrar, a escuchar a una suerte de consejo asesor integrado por diferentes partidos políticos e integrantes de la comunidad? Sí, cómo no. El diálogo, volvemos a lo mismo, lo que es la personalidad. Esta es una idea que yo tengo. Después se puede, digamos, lo pueden perfeccionar de 1000 maneras distintas. Sí. Yo creo que hay un punto de entrada que es importante, que es el Consejo Deliberante, donde están representadas las fuerzas políticas mayoritarias, y el cuerpo enorme de ordenanzas que hay incumplidas, que eso es una base de política de Estado. Por otro lado, lo dije en un momento acá en la entrevista, una multisectorial muy amplia, donde no estén solo determinados grupos, sino muy amplia, con representaciones sociales, sindicales, si querés, empresariales, etcétera, también porque cada uno puede ir marcando cuál es el obstáculo para el crecimiento, para el desarrollo que tiene. De parte de provincia o nación, los obstáculos que le generan, pero también de parte del municipio, los problemas que le generamos. Así que en ese sentido, desde cualquier punto de vista... Yo digo, Carlos, es tan simple como pensar un Pringles hacia el futuro. No es tan difícil, ¿no? No tiene que ser difícil. ¿No? Es una propuesta. Pensar Pringles hacia el futuro. La palabra pensar es absolutamente abarcativa. ¿Vos sabés cómo se hace la cadena de fines a medios? Hay distintas formas de planificación y uno es el fin y el medio. Si vos preguntás para abajo, decís cómo. Y si vos preguntás para arriba, decís para qué. Entonces, si vos decís, cortemos con la emigración en Pringles, y ahí te preguntas, vas para abajo, ¿cómo? Generando alternativas universitarias, generando empleo, generando tal cosa. Cada uno de esos requiere también un cómo. Generando un abanico de estudios terciarios universitarios. ¿Cómo? Relacionándonos no solo con la UPSO, que está bien, sino con la Universidad Nacional y qué sé yo. ¿Cómo? Es decir, cadena de fines a medios. Pasamos de los fines a los medios preguntando para qué y cómo. Y eso es un trabajo sencillo y que requiere... Lo importante de esto es que va a requerir un trabajo artesanal del intendente. Y a mí eso me encanta. Porque viste ese dicho que para algunos partidos políticos gobernar es un mal momento entre dos elecciones. Bueno, para mí no. Para mí lo que me motiva es esa rutina, ese hábito de cada día que sea un desafío de cómo mejora una gestión y cómo mejora una ciudad. Mucha suerte, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Despertando en la ciudad, Magazine Radial. De lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.